Hola, Cats, tarde como siempre en familia, hoy en familia, no sé si es el fútbol, la gente ha tenido varias historias y hoy estamos muy en familia, aunque claro, como esto después ya se ve por internet, pues en internet tendremos las 500 o 600 visitas que solemos tener al mes y lo que va aumentando. Cuatro cositas de la homilía esa que doy yo al principio. Bueno, primero, que hoy cumplimos el Cats número 11. Por eso hemos traído una persona ciega, claro. No es casualidad. Ah, pues yo no lo sabía. Mira. Porque y dirán ustedes, tú es que vienes a todos. Digo, no, pero es que yo no valgo porque yo no estoy en la 11, entonces no sirvo. No sirvo. Es que tonterías aprendo mirando el intermedio. O sea que... cumplimos el 11. El mes pasado no tuvimos porque tuvimos el encuentro sobre responsabilidad social tecnológica, del que nos hallamos ahora editando los vídeos y demás, porque... Bueno, somos pocos, la abuela no parió, pero somos muy pocos y es un trabajo que da muchas horas de edición para dejarlo bonito y tal, pero bueno, fue yo creo que un éxito, la gente que estuvo se lo pasó bien, tuvimos novedades tipo, bueno, ya no es novedad, pero la gente no es fácil que vea una impresora 3D, por ejemplo, allí haciendo cosas, y sobre todo hubo planteamientos muy majos y conclusiones que ahí estará la charla y la veréis, pero muy interesantes, como que si no nos gusta la política, hagámonos políticos, que me gustó mucho, como entrar de alguna manera en la economía del bien común sin entrar a tope en los planteamientos. Hay cosas que son implanteables o que a la gente no le gustaban tanto, pero hay partes de la economía del bien común que sí que son asumibles. Y bueno, yo creo que como haremos una blog dentro del blog o un blog dentro de la web de la FTS para que veáis tanto los vídeos como las conclusiones, pues allí se podrá ver todo lo que pasó, menos pues lo que hablamos en los pasillos, como siempre, pero hubo maravillas. Yo destacaría también, que no quiero que se me olvide, toda la parte de cosas incluso gratuitas que hay, el Open Software, el Open Hardware, que ya estaba aquí representado en CATS, con el de Fátima, por ejemplo, y el ánimo que la gente tiene a seguir y lo divertido que está, como en estos casos, donde bueno, pues está de forma pues bastante más libre que lo que es habitual. Como decía el añorado José Luis San Pedro, que se nos acaba de ir, pues no, la libertad es una cosa bastante difícil de alcanzar y no desde luego lo que tenemos ahora, porque poner el dinero como protagonista no es que el capitalismo exacerbado no es que de la libertad. Vaya usted a un supermercado sin pelas y vea usted lo libre que es, ¿no? Pues ir cambiando esos paradigmas en la medida de lo posible, con cosas como los comunicadores que se presentaron, que eran gratuitos porque están hechos con becarios o con doctorandos que les interesa hacer esas cosas, y los hay muy buenos, hasta mejores que los que se pagan a 5.000 el bit, que los hay por ahí, que todos conocemos y que son demasiado caros como para mantenerlos. Y poco más. El mes que viene, es de las pocas veces que vamos a poder adelantar lo que hay en el CATS. El mes que viene vamos a hablar de la famosa 508, la que hablamos muchas veces, porque viene una persona que vive en Miami, también una persona ciega, por curiosidad. Ahora no sé si vamos a tener un montón de personas ciegas, pero nada, esto es pura casualidad, no tenemos en cuenta ni el sexo ni la capacidad de la gente, viene la gente que nos parece que tiene que venir. Vendrá Roberto Pérez, Dios mediante, a hablarnos de la 508 y lo que supone. Hablamos aquí muchas veces de lo que pasa, de lo que es la pata legal, de lo importante que es el tema del que se va a hablar hoy, además, que casi como, bueno, preámbulo no, que van a ser muy continuados un tema de otro, van a tener mucha relación, de lo que cuenta el diseño, el acceso y la usabilidad y todo esto desde el principio, de los tiempos de las cosas, y él nos hablará de lo que eso, de cómo la 508 en Estados Unidos ha forzado eso, porque ha obligado a que se haga así, si se le quiere vender al gobierno, y nos contará pues ejemplos y cosas, ¿no? Pero hoy, y ya yendo a lo de hoy, tenemos a una persona que, bueno, que es muchas cosas, es consultor en accesibilidad, usabilidad, en tecnología en general, en TIC, y yo no sé ya cómo se va denominando, ahora nos contará, porque cada vez salen conceptos nuevos y además cada vez él se dedica a más cosas, entonces
Pero vamos, su base de operaciones de trabajo pues está en Tecnosite, esta empresa pues que ha sido muy puntera en temas de accesibilidad web y tal durante muchos años en el grupo de Fundación 11, y allí trabaja en I+D, pero también pues es desarrollador de aplicaciones y también piensa en la tecnología. Volviendo al tema de San Pedro, probablemente sí que comparta, ahora nos lo dirán, bastante el hecho de que no por inventar muchas cosas corriendo o por sacar un aparato cada mes significa innovación. A veces se innova más estando más tranquilo. Claro, es que corre ahora hay como una corriente, yo detecto en Twitter y por ahí, que es donde más me muevo, de que, yo qué sé, que sistemas operativos como iOS, bueno, eso lo dice aquí uno que está presente, uno de los pocos que está, ¿no? Ha aparecido el 10 de BlackBerry, lo de iOS es una mierda que no sirve para nada, eso ya se ha quedado muy antiguo. Como que forzamos a la gente a que corra mucho, cuando yo creo que la filosofía Apple, para bien o para mal, lo que ha tenido hasta ahora era que se fijaba mucho en el usuario como centro de la cosa, entonces el usuario acaba estando muy contento con ello porque le funciona. Entonces, bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Que no, sí, ya tienen que cambiar la interfaz y tal, y otro que dice, no, es que inventaron una interfaz con 6 años de adelanto y todavía pueden vivir de rentas porque sigue adelantada, y otros, ¿qué leche le van a hacer si funciona? Pero en fin, de esto seguro, de todo este tipo de cosas seguro que nos habla Jonathan Chacón, que es el nombre del ponente, con el que, bueno, los que lo oigáis esto por podcast estaréis hartos de oírle conmigo, aunque nunca tan cerca uno de otro. No te voy a hacer nada, no te preocupes. Ajá. Pero siempre... Yo estoy casado, yo ya aviso. Yo también, por eso. Siempre entre Sevilla y Madrid, por Skype y grabando podcast, y ahora seguimos con nuestra serie interrumpida de que estamos enseñando a la gente la historia de la Internet y qué hay debajo y demás. Pero en Cats no había estado, así que aprovechando que lleva una temporada por su trabajo principal o su trabajo más... Por el que tengo nómina. Eso es, porque tienes nómina. Pues está una temporada en Madrid, pues hemos aprovechado para que se acerque a Cats antes de que se vaya, de nuevo a Sevilla, a su Sevilla natal, y nos hable de lo que habéis visto ahí, la base de todo, que es el diseño. Así que, Jonathan, yo ya me callo. Pues muchas gracias, Enrique, gracias a todos los que estéis aquí y gracias por la oportunidad de participar en Cats, aunque debo decir que cuando Enrique me contactó de tienes que hacer un Cats, yo te hago un Cats, pero tú dime de qué quieres que hable. Y es una cosa que estuvimos hablando bastante tiempo hasta que al final en un cruce de tweets que yo, lo que tú quieras, pues de diseño, pues yo hablo de diseño. Quedó un poco absurdo que un ciego hable de diseño, pero cosas más raras se han visto. De todos modos, antes de ciego fui diseñador gráfico o infógrafo, como se llamaban en aquellos tiempos, así que un poquito sí que sé de diseño. Y bueno, hoy os voy a dar una charla de esa de abuelo cebolleta, como les gustan a Enrique, para hablaros un poco de esto del diseño, qué es el diseño, y bueno, nos centraremos principalmente en el diseño de productos, software principalmente, pero hablaremos un poquito de todo. Y bueno, el diseño, pues hay quien lo considera un arte. Dentro de los 7 artes que se conocen, pues está el de la pintura de magia, hay quien lo coloca allí, hay quien lo considera el arte de la arquitectura. Pero lo que está claro es que hay varios elementos que se aplican en el diseño, que es el aspecto visual, porque por suerte o por desgracia el concepto de diseño está muy asociado al sentido de la vista. También están involucrados la belleza y el uso que se le va a dar. Y de unos años para acá también se habla un poco de la accesibilidad, porque parece que la humanidad ha tardado casi 3.000 y pico, 4.000 años en enterarse de que había gente con necesidades especiales, porque todos somos diversos y demás, y algunos piensan de una forma, otros cogen las cosas de otra forma, y somos diversos. Entonces el diseño, tanto en productos físicos como en productos lógicos, pues afecta mucho a la hora de que una persona pueda utilizar el elemento, tanto para crearle una mayor satisfacción durante su uso, como para provocarle frustración, cabreos varios y la posible pérdida del producto si es físico, porque la persona acaba destrozando el producto
en un ataque de ira. Pero bueno, vamos a seguir con el concepto y la charla del diseño. Y como os decía, nos vamos a centrar un poco en el diseño de productos. El diseño de un producto, su principal elemento representativo es la interfaz. Digamos, el elemento que va a utilizar la persona para controlar, manejar o recibir información o servicios de ese producto. Y dentro de los tipos de interfaces tenemos dos grandes categorías. Hay muchos tipos de clasificaciones, pero a mí me gusta utilizar esta categoría, que son interfaces tangibles e interfaces intangibles. Las tangibles son aquellas que se tocan, las intangibles son aquellas que se perciben mediante otros sentidos que no son el tacto. Dentro de las tangibles tenemos elementos como pulsadores, interruptores, palancas, ranuras. Y dentro de las intangibles tenemos el uso de sonidos, pantallas, el uso del movimiento. Pero bueno, estos elementos que vemos en la diapositiva, que son los que he comentado, digamos que era hasta hace bien poco, porque como la tecnología es algo que evoluciona junto con la humanidad, pues esos elementos, con la aparición de nuevas tecnologías, personalmente yo creo que las nuevas tecnologías son simplemente nuevos enfoques de lo que ya hay. El concepto de no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente que le damos la vuelta y vemos que hay nuevos detalles y podemos utilizar nuevas características. Pues dentro de esta categoría de interfaces tangibles e intangibles, pues los elementos tangibles han cambiado. Ahora tenemos pantallas táctiles, tenemos elementos que se agitan, elementos que se mueven, el propio cuerpo de la persona moviéndose o tocando su entorno es una interfaz. Y de los intangibles tenemos la voz, tenemos la visión y también tenemos el pensamiento. Ya están apareciendo cada vez más prototipos de controlar sillas de ruedas o brazos articulados o controlar la iluminación de una sala mediante el pensamiento. Es un concepto un poco abstracto porque en realidad no es el pensamiento, sino conjunto de ¿cómo decirlo? El cerebro tiene actividad electromagnética, produce cargas eléctricas y demás, y las produce siguiendo un patrón físico. Dentro de él, pues hay sensores que reconocen esas figuras abstractas e interpretan qué quiere el usuario. Entonces se asocian distintos patrones de cargas eléctricas y el usuario pues toma esas decisiones y el producto las interpreta. Bueno, pues todo el tema de interfaces nos permite partir de un principio para ir descubriendo cómo afecta el diseño a las personas y por qué es la base de todo. Y para explicar un poco cómo nos afecta el diseño, qué menos que explicar un poquito de la historia del diseño de interfaces. Y como todo tiene un origen, dentro de los productos, no solo los informáticos, los productos, herramientas utilizadas por la humanidad, el primer elemento es el botón físico, aquello que se pulsa o se tira de él. Pues el botón es el concepto de interfaz más sencillo que existe. Un botón, una función. Es una interfaz simple, sencillo. Tú bajas la luz, el interruptor de la luz lo pulsa y voilà, tenemos luz. Tú vas al interruptor de encendido de cualquier aparato, lo pulsa y el cacharro funciona. Una función muy simple y demás. El problema es cuando entendemos el concepto de un botón, una función y lo seguimos a rajatabla. Nos encontramos que la cosa se complica notablemente. En la diapositiva vemos la interfaz que utilizaba el coche fantástico.
una serie de los 80. En el salpicadero del coche, si no había 70 botones y además cada uno de un color distinto, sin su etiqueta correspondiente, porque en los capítulos se veía al señor David Hasselhoff interpretando a Michael Knight pulsando un botón blanco rodeado de botones amarillos y ninguno tenía etiqueta. Pero sabía para lo que eran de memoria. Sí, si no, salía disparado por ahí, ¿verdad? Bueno, pues esto es el extremo al absurdo. Por cierto, ¿qué tengo? ¿La proyección a la izquierda o a la derecha? Aquí la tienes. Pues, a tu izquierda. Aquí, para señalar que no parezca absurdo. Bueno, pues ahí tenemos... Como es edición de vídeo después, no te preocupes. Bien, genial. Bueno, pues esto es lo más absurdo. Un botón para cada función. Esto estamos hablando de los años 70, 80, en los que un producto podía tener 30 funciones, pues lo más clásico es que tenga 30 botones. Ejemplo de este tipo de comportamiento: los videocassettes para aquellos formatos VHS o beta, donde teníamos un botón para cada función. Play, el único que se salvaba era el play stop, y no en todos los modelos. Yo recuerdo un vídeo de Sony de formato beta que tenía un botón para el stop, un botón para el play y un botón para el pausa. Ya eso era el absurdo completo. Y bueno, pensaréis, bueno, esto vale, nadie tiene el coche fantástico, esos vídeos pues los manejaba el padre de familia o el niño de ciencias de la familia, entonces el problema solo se enfrentaba a uno. Pero el software también se vio contaminado con esta filosofía de un botón, una función, pero cambiando el botón por las combinaciones de teclas. Algunos de nosotros nos acordaremos de aquel procesador de texto llamado WordPerfect. Maravilloso, pero tenías que tener al lado o el manual o un cuadernillo con las chuletas de el F4 era para esto, el F7 era para esto, como narices subrayaba yo un texto. Sí. Y como dice aquí un compañero de la sala, había plantillas, pero el problema es que en aquellos años Internet no estaba muy a disposición de todo el mundo, y si te pasaban el WordPerfect de forma gratuita, con comillas, ya lo pasaban. Sí, no había plantilla, entonces te la tenías que hacer tú. Y claro, ya estamos viendo los problemas que tiene esta filosofía, la complejidad que puede acarrear la interfaz de un producto. Con que tenga más de 3 funciones, nos vamos a encontrar más de 3 botones. El problema también de tener que pulsar el botón, y pulsar el botón concreto. Por ejemplo, el interruptor de la luz, una persona ciega no tiene por qué encontrar problemas. Otra cosa es que para qué quiere encender la luz, pero bueno, quiere encender la luz. Bueno, localiza el interruptor, lo pulsa y ya está. Una persona con problemas de movilidad en las manos lo tiene más difícil. Pero, por ejemplo, sentemos al ciego en el coche fantástico. Una probabilidad entre 60 y 70 de que el ciego salga disparado por el asiento eyector. Entonces, no es divertido. Seguimos en la historia de los interfaces y aparecen los interfaces gráficos de usuario. Algunos dirán que apareció primero Windows, otros dirán que apareció primero el Apple OS. Sí, Xerotech tenía el suyo anterior. Bueno, digamos que con la aparición de nuevas tarjetas gráficas más potentes, el ratón, otros dispositivos apuntadores, el lápiz óptico. Qué buenos tiempos pasó yo con un lápiz óptico dibujando. Pero bueno, el tema es que se sustituyó la pulsación de botones y la pulsación de combinaciones de teclas por recorrido en las barras de menú que resultaban absurdos. De me voy a archivo, me voy a nuevo, me voy a nuevo documento, me voy a documento de texto, me voy a documento de texto enriquecido, me voy a documento de texto enriquecido formato Word 2. Estamos hablando del año 91. Antes de Microsoft Office y demás, que estaba el Microsoft Word, que aquello funcionaba, pero había que sacarse el carnet de piloto de aviones para manejarlo. Y bueno, como veis, aquí el tema de simplificar las cosas para el usuario, no. ¿Por qué? Porque el software se desarrollaba por programadores
para programadores, y normalmente el jefe del proyecto era un programador, el analista era programador, y allí todo el mundo veía la aplicación funcionando de... ¿Todo el mundo la entiende? Claro, la he hecho yo. No la voy a entender. Entonces, pues el tema estaba en que... la persona se encontraba allí su caja de disquetes de 3,5 a 5 1/4, su manual de al menos 100 páginas e incluso de 300, y aquello se instalaba, te salía la pantallita y lo primero que tenías que hacer es leer el manual, porque si no, aquello para hacerlo funcionar era bastante complicado. Seguimos con la historia. Aquí seguimos, antes de pasar, seguimos con los problemas de complejidad y el tema también de la accesibilidad a los interfaces software. Bien, si no había el lector de pantalla, que ya en esta época sí teníamos, o el problema de la motricidad para las alternativas de ratón, que había alguna, pero no había cosas que tenemos ahora como los sistemas de reconocimiento de voz o el control por comando de voz y demás. Entonces había barreras y muy importantes, desde aquella que el usuario ciego, por ejemplo, tenía lector de pantalla, pero el manual del Word estaba en tinta. Escanea tú las 300 páginas del documento y teniendo disquete no podían meter un documento allí en formato texto. Pues no lo hacían. Pero bueno, cosas del mercado. Era un libro bien gordo, ¿eh? Wow. Pues tenemos un nuevo cambio de paradigma de interfaz gracias a la aparición en el año 91-92 de la web. Ahí Tim Berners-Lee, por lo visto, era un amante del ratón. Y con la web, la navegación por la World Wide Web y demás, nos apareció el concepto de un clic, muchas funciones. Con un clic manejabas toda la interfaz. Tú utilizando tu ratón y siguiendo unas pautas de diseño de los enlaces están subrayados y son de color azulito, el texto es de otro color, pone imágenes que mola mucho. Eso sí, como tuvieses un modem a 9600 baudios, yo siempre pongo el ejemplo que ponía un compañero de la Facultad de Sevilla, que decía que a mediados de los 90 el porno en internet era más imaginación que realidad, sí. Porque ponías a cargar la página con contenido pornográfico y antes de que terminara de cargar la imagen con el pecho de la chica, pues ya aquello había terminado. Entonces no... Pero cosas de la tecnología que evoluciona. Bueno, pues la web nos proporciona un nuevo paradigma de diseño. Aquí abordan el control los diseñadores propiamente dicho, gente que dibuja. Los desarrolladores se ven desplazados ya que la web está planteada con un paradigma donde lo importante es el contenido y el diseño es algo asociado al contenido. Entonces, el desarrollador no tiene que programar nada. El navegador web ya está programado y el diseñador es el que aporta su granito de arena, que es más importante que el de desarrollo, y la persona encargada de generar los contenidos es quien proporciona la información útil. Entonces, el desarrollador aquí, pues lo único que puede proporcionar son elementos que, por desgracia, en estos años primeros de la web, generaban nuevas barreras de accesibilidad, que eran aquellos contadores, los dibujitos en flash que se movían. Todos los elementos que se programaban resultaban inaccesibles. Con mapas de imagen aquello. También. Entonces, con la web aparecen cosas buenas, que era parte de la conectividad entre muchas personas, compartir contenido, compartir información y demás. Se simplifica el interfaz, ya no tenemos por qué conocer o leernos un manual, siempre manejamos la misma aplicación, que es el navegador web, y sabiendo cómo se maneja por una página web, casi todas son iguales, al menos en este tiempo donde solo había enlace y algún que otro botón y un campo de formulario. Luego la web evolucionará y se estropeó un poquito, pero bueno. Y bueno, el diseño va mejorando.
con el tiempo, lo que os he dicho, el diseñador toma su importancia, el desarrollador se ve desplazado y la cosa se simplifica, pero seguimos con problemas de accesibilidad. Y bueno, ya en el año 2003, bueno, en realidad en el año 2002, ya 2001, teníamos dispositivos táctiles y aquello de sustituir el ratón por el dedo o por un bolígrafo sin punta volvió a cambiar el paradigma del diseño de las interfaces. Ya el concepto de buscar enlaces se fue difuminando y mezclaron otros modelos de interfaz, uniendo botones, uniendo desplazamientos. También cambió el modelo de visualización de las pantallas de las interfaces, ya que teníamos pantallas muy pequeñas. Entonces aparecen conceptos de scroll obligatorio. Y ya en el año 2007, de la mano de Apple, aparece ya el concepto de desterremos al stylus, ese lápiz sin punta que se utiliza sobre las pantallas resistivas, y utilicemos el dedo, que es elemento natural de interfaz de las personas. Porque aparte de lo primero que hacemos es ver las cosas, oírlas, dependiendo del caso, del perfil de la persona, lo segundo que hacemos es tocarlo. A menos que veamos que aquello arde o pincha o lo que sea, pero tendemos a tocar las cosas. Pues bien, con esta aparición de los interfaces táctiles, pues aparece un concepto muy divertido que ya se hablaba antes del año 2007, se habló en el 2002, incluso en el año 96, 95, que es el concepto de usabilidad. Las interfaces deben ser usables. Los productos deben ser utilizados por las personas. Entonces, aparecen muchos especialistas en usabilidad, aparecen muchas pautas de diseño web y diseño de interfaces de aplicaciones para sistemas operativos de escritorio, donde el concepto de usabilidad es importante. El problema es que muchos de esos manuales y de esos expertos solo hablaban de la claridad de la interfaz, de el botón de Paste debe ser fácilmente identificable con respecto al resto, se debe proporcionar una ayuda que casi nadie se lee, pero el botón de ayuda tiene que estar allí. Entonces ya ahí vamos ganando los ciegos porque tenemos la ayuda, ese manual de 300 páginas lo tenemos dentro de la aplicación, pero bueno, luego no te lo lías, pero bueno, estaba allí, ya era cuestión de consultarlo o no. Entonces, el tema estaba en que la usabilidad llevaba bastantes desventajas con respecto al resto de elementos del diseño. Y bueno, ya con la aparición de los interfaces táctiles, digamos que acabamos un poco la historia del diseño contemporáneo, porque ahora están apareciendo los interfaces intangibles, la ubicuidad de la tecnología, todo es inteligente, todo es smart. Tenemos los smartphones, tenemos las smart house, tenemos las smart cities. Hay alguno que tiene un smart boss, un jefe inteligente, pero bueno, es mucho pedir. Uy, supongo, ¿no? Es raro, todo llegará, digo yo. Fenómenos extraños. Bueno, y el tema... El tema de la usabilidad está evolucionando de unos pocos años para acá, unos 10 años, porque el tema es que la usabilidad estaba hecha por diseñadores que pecaban del mismo problemas que los desarrolladores. Pensaban en los usuarios, pero sin los usuarios. La usabilidad estaba hecha a partir de un manual, pero nadie había comprobado si eso era efectivo. Entonces aparece un nuevo concepto que es la experiencia de usuario, que digamos la usabilidad real.
En la pantalla podemos ver una serie de tareas relacionadas con el diseño de un producto software o hardware en las que se incluye al usuario. Se busca una experiencia de usuario. Tenemos reuniones previas con el usuario antes de comenzar el análisis del producto. Tenemos test con una versión beta, que no alfa, con el usuario. Después de que el usuario nos pone a parir la aplicación, dice que aquello no funciona como él espera y demás, tenemos trabajo de desarrollo y luego realizar de nuevo el retest de los usuarios. El usuario te la vuelve a echar abajo, pero tú dices, esto hay que sacarlo. Entonces tú lo sacas y lo que proporcionas es un canal de comunicación para que el usuario te dé el feedback durante el mantenimiento de tu producto. Se piensa en el usuario, pero hay un grave problema en esta filosofía de diseño, de concepto de experiencia de usuario, que es que el usuario está muy bien, pero ¿dónde están las personas? Volvemos al problema de que la experiencia de usuario sigue sin ser real. O sea, se habla con un grupo de personas, con diversos intereses, con diversas necesidades, tú los pones en un papel, pero por suerte o por desgracia, el papel puede que no refleje todo lo necesario para que esa aplicación sea usable o tenga una experiencia de usuario satisfactoria en todos los sentidos. Pues bueno, hubo varios expertos, varios visionarios, varios intelectuales, varias personas diversas con necesidades especiales que dimos mucho por saco al respecto y pensamos en diversas soluciones y nos quejamos de que esa experiencia de usuario no era correcta, no era suficiente. Y aparecieron varias soluciones para conseguir una experiencia de usuario real. Vamos a ver algunas de ellas. Y aparece el concepto de codiseño. Aquí ya la persona o el usuario, o Pepito Pérez por ponerle un nombre completo, es parte del equipo de diseño y desarrollo del producto. Se cuenta con esa persona en las fases definitorias de la interfaz del producto. Antes del análisis, antes y durante el diseño y durante los tests, tanto en las versiones alfa como en las versiones beta como en las versiones finales. El codiseño convierte al usuario, a grupos de usuarios potenciales para ese producto, en miembros del equipo de desarrollo. Esta es una solución bastante válida, muchas empresas la están adoptando para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria y está dando muy buenos resultados. El problema es que hay perfiles de personas que tienen problemas importantes a la hora de acceder a la tecnología, no solo por sus necesidades especiales físicas, sensoriales o cognitivas, sino por razones culturales. Hay personas que tienen una edad bastante elevada. En Europa tenemos una población mayor muy importante y la filia tecnológica, por desgracia, no está muy propagada dentro de este sector de población. Entonces, muchos son reacios al uso de tecnología porque no la entienden. Entonces, a un hippie vegano que nació allá por los 50 o los 60, se le ocurrió un concepto. Bueno, no lo inventó él, se le ocurrió utilizar ese concepto para el diseño del software. Un señor llamado Stephen Jobs decidió utilizar un concepto muy divertido llamado esqueomorfismo. El esqueomorfismo, que suena muy raro, consiste en utilizar metáforas o elementos visuales o procesos habituales del mundo real para utilizar o manipular una interfaz software o hardware. Por ejemplo, una aplicación para gestionar la música, pues como elemento de esquemorfismo utiliza un gramófono o la interfaz de un radiocassette típico de un coche. Entonces,
la persona ya lo ha visto, conoce cómo funciona, lo ve en la pantalla de su dispositivo y sabe cómo utilizarlo. Otro ejemplo de esquemorfismo es, por ejemplo, el concepto de librería o biblioteca multimedia. Te ponen una estantería donde ve allí imágenes representando a los libros o a la música o a las películas que tienes almacenado en tu dispositivo. El esquemorfismo y el codiseño son soluciones muy válidas, pero también tienen sus problemas. La imagen que vemos en la pantalla es como vemos los desarrolladores a muchos de los usuarios. Se ve un grupo de trogloditas, porque a muchos, yo me estoy curando un poco, pero muchos ven que las personas, los usuarios no tecnófilos, son entes del pasado, que algunos optarían por eliminar de la sociedad, esos son los elementos de desarrollo más radicales, y otros que no empatizan porque no entienden, no comprenden por qué el usuario no entiende o no comprende la interfaz. Entonces, el esquemorfismo y el codiseño en muchos casos se puede enfrentar a que de verdad se encuentre con un usuario, con una persona que tenga tecnofobia o que no sepa realmente qué espera el programador de él, o que no sepa realmente qué espera que la aplicación tenga. Por ejemplo, se opta por hacer un grupo de personas que ayuden en el codiseño de una aplicación para llevar la gestión empresarial de un supermercado. Entonces tenemos que traer una cajera, tenemos que traer al administrativo que lleva las cuentas, tenemos que traer al responsable de almacén, y queremos hacer una aplicación que satisfaga las necesidades de los tres perfiles. La cajera a lo mejor le interesa tener un relojito en todo momento en su parte de interfaz para saber a qué hora se tiene que ir. El señor del almacén le interesa tener una zona de notificaciones para saber qué le falta o qué no le falta. Y el señor de administración prefiere tener el Buscamina o cualquier otro juego porque lo de la administración se hace a última hora y se aburre el hombre. ¿Qué pasa? Que dan su primera o segunda impresión y quizás con una o dos reuniones no se recojan todas las necesidades de interfaz necesarias para que la aplicación sea realmente usable. Y luego está el concepto de esquemorfismo equivocado, que por ejemplo ya le ha pasado a Apple con su aplicación de podcast, que lo ha solucionado recientemente, pero utilizaban una interfaz con mucho esquemorfismo, de ahí su gramola creo que era o algo así. Un magnetofono de bobinas tenía. Sí, que muy bonito, visualmente muy atractivo, pero aquello era insufrible de utilizar mediante el tacto, porque era lento, era impreciso, a veces le daba sin querer al play y te reproducía el podcast que tú no querías. Entonces hay que cuidar mucho que las metáforas sean apropiadas, y también, por ejemplo, el concepto que siempre pongo yo, hay que tener mucho cuidado con las metáforas a la hora de elegir los pictogramas, los dibujos que vas a usar en los iconos de tu interfaz, porque por ejemplo, si ponemos un cráneo, una calavera con dos tibias cruzadas, eso puede ser pirata o puede ser peligro. Y si le ponemos sangre en los dientes a la calavera, es peligro gore o pirateo gore. Entonces hay que cuidar mucho las metáforas y los iconos. Y bueno, hemos visto que hemos ido mejorando en experiencia de usuario, en usabilidad y accesibilidad, que es algo que no he comentado. La experiencia de usuario es el nivel cualitativo final de una aplicación y viene dado por la unión del nivel de accesibilidad y nivel de usabilidad de la interfaz de dicha aplicación. Quien dice aplicación dice producto, por generalizar un poco. Entonces, si tenemos una aplicación cuya usabilidad es alta, pero su accesibilidad es baja, vamos a tener un producto que va a ser cómodo de utilizar, pero por pocas personas. Y si tenemos una aplicación muy accesible, pero poco usable, vamos a tener una aplicación que tiene muchos potenciales usuarios, pero que la gente va a ir abandonando porque es incómoda. Entonces hay que buscar el equilibrio para que la aplicación la pueda usar el mayor número de personas
Vale, ya termino. Tenemos... No, que son las 8. Vale. Para que la accesibilidad, para que la puedan usar la mayor cantidad de personas, pero que además la aplicación sea cómoda y sea útil, sea usable. Entonces la gente lo sigue utilizando. Pues vemos las razones de esta evolución de un diseño muy bonito, muy artístico, pero poco usable, poco accesible, que en muchos casos daban dispositivos o productos que para usarlo había que ser ingeniero, a productos tan usables, tan accesibles, que una persona de 2 a 99 años puede utilizar perfectamente. Y dentro de las razones de esta evolución de un diseño más usable y más accesible, pues en primer lugar tenemos motivos legales. La accesibilidad, la inclusión y la diversidad funcional está de moda. Los gobiernos apoyan, no se sabe con qué oscuros motivos, pero aprovechemos que lo están apoyando, la inclusión social y hacen leyes cada vez más punitivas y más específicas de qué debe ser un producto o servicio accesible. También la documentación y las metodologías de diseño y desarrollo para las plataformas empiezan a incluir conceptos de accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario. Hace 8 o 10 años, para que un desarrollador o un diseñador pudiese acceder a la documentación de accesibilidad de la plataforma de desarrollo que estaba utilizando, tenía que irse a otro lado. El fabricante de la plataforma no daba esa información o la daba fuera de ese entorno. También las personas, tanto a título personal de gente rara que son rubios y demás y se ponen a dar charlas y demás, o desarrolladores que nos volvemos traidores de la máquina y nos pasamos al lado del usuario, pero también las personas que a través del nuevo poder de la persona individual y del grupo, que son las redes sociales, tiene voz y voto. El modelo empresarial hasta hace unos años era: la empresa daba una información, sacaba un producto y los usuarios lo consumían o no lo consumían, pero no se podían quejar. Entonces, la publicidad estaba diseñada de una forma unilateral, de yo te publicito y tú lo consumes porque eres un borrego. Con la aparición de las redes sociales, los nuevos canales de comunicación a través de Internet, el usuario usa el boca a boca, planifica y realiza campañas de boicot o de apoyo o desprestigio de una marca o un producto. Luego los amigos de esa persona hacen piña, luego se divulga más y la empresa tiene 3 opciones: o quita su cuenta de Facebook o Twitter, o acepta la crítica y mejora el producto, o soluciona el error, o se hunde. Y bueno, dentro de todas estas razones, muchas seguirán evolucionando, como las metodologías y el poder de la persona. Otras quizás se reenfoquen. Un momentito. Las leyes quizás no sigan evolucionando tanto o se queden bien tal como están, pero el concepto de calidad, de la accesibilidad como concepto de calidad del software y el hardware cada vez está tomando más peso. También el concepto de experiencia de usuario como criterio de calidad, porque gracias a que las aplicaciones y los productos deben ser consumidos, que para eso estamos en una sociedad de consumo, y la competencia ha aumentado notablemente gracias a los nuevos modelos de distribución de productos. Antes o eras una gran empresa y tenías acceso a los canales de distribución global, o no te comías nada. Ahora, con la aparición de las tiendas de software, de la distribución de productos a través de Internet, de la web, tú tienes tu tienda online y mediante una empresa de mensajería tú mandas tus productos a cualquier parte del mundo, pues cualquier grupo pequeño, incluso una sola persona, puede montar su negocio y competir con los más grandes. Entonces la competencia ha aumentado notablemente, los grandes están un poco acojonados y están adoptando el modelo nuevo porque saben que la gente no va a querer volver al modelo viejo.
en donde el mercado estaba controlado por los grandes y los pequeños solo podían ser consumidores. Entonces hay que aprovechar esto de la accesibilidad de la experiencia de usuario como criterio de calidad para que no se olvide, porque siempre tengo una manía de acabar todas mis charlas con un lema que acuñé hace unos años, que está dedicado sobre todo a desarrolladores, diseñadores y empresarios, que la accesibilidad debe ser una base del proyecto, no un parche del producto, y la explicación es que siempre un parche va a costar más económicamente, en tiempo y en esfuerzo de las personas, y nunca va a ser igual de efectivo, no va a ser una solución tan eficaz como si en lugar de haber pensado después la accesibilidad y la usabilidad, hubieran pensado en ella desde el principio. Un producto accesible desde su nacimiento siempre va a ser más accesible, más usable, va a tener mejor experiencia de usuario que un producto parcheado. Y también esta frase la quiero transmitir a los usuarios, a las personas, porque los desarrolladores también somos personas, aunque a veces no lo parecemos, porque es algo que debéis saber. No os conforméis con parches. Los parches es un producto de mala categoría. Cuando vais a una frutería, a una carnicería, siempre intentáis que el producto sea de la mejor calidad. Pues con el producto hardware y software también tenéis que buscarlo. Y no es la mejor calidad el que sea de la marca tal o cual, sino el que sea más eficaz, os resulte más cómodo y os resulte más accesible para vuestras necesidades. Porque aquí quien manda es la persona. Y ese es el concepto actual del diseño de interfaces. El usuario, la persona, es el centro del diseño. Volvemos al Renacimiento, donde el hombre, la persona, es la medida de todas las cosas. Y aquí es la medida de todos los interfaces. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, persona, porque no, la verdad que es bonito ver la evolución, los que ya somos de verdad abuelos cebolletas, ¿no? Ver cómo la gente seguís unos caminos que otros también hemos seguido y creo que son los mejores. O sea, que en ese sentido, yo cuando programaba en los años 80 también pensaba que el usuario era el bobo ese que estropeaba todas las cosas y que no entendía nada de lo que hacía, y de ese caballo me caí hace ya bastantes años, ¿no? Entonces estamos... Y ahora yo ya he pasado de estar pro usuario a estar ya por encima del bien y del mal, ¿no? Como mucha gente. Es decir, pues estás observando el mundo y viendo lo que pasa. Ha sido una reflexión muy interesante sobre todo este mundo de lo que el diseño influye después en nuestra vida. Y muy bien acabado pensando que nosotros debemos influir en el diseño también. Un poco lo que decía al principio de una de las conclusiones del ERST, que además se pasó a la parte de la política, ¿no? Es decir, si no nos gusta cómo lo hacen, pues lo vamos a tener que hacer nosotros, ¿no? Porque tenemos derecho a hacerlo y tenemos armas y herramientas para hacerlo. De hecho, en las aplicaciones ahora estamos mucha gente participando, porque es muy fácil ponerte, como tú ponías de manifiesto, ¿no? Ponerte en contacto con el autor y decirle, chacho, aquí pasa esto, ¿por qué no puedes hacer esto? Y tal. Yo últimamente participo en 3 o 4 que me han gustado y que veo que se pueden mejorar. Sí, sí. Y además lo bueno es que los grupos pequeños de desarrollo, no las grandes empresas, las pequeñas empresas, reciben muy bien ese feedback, claro, de mejora. Yo siempre me he encontrado, y mira que he tenido la suerte y la desgracia de que los grandes me han escuchado y a veces me han baneado después de escucharme. Banear es, digamos, silenciarme, pero los pequeños siempre han recibido bien, y los que me conocéis bien sabéis que mis críticas a veces son muy destructivas. En plan de, yo no salvaría ni el icono de arranque de la aplicación. Pero bueno, se la toman bien y trabajan en ello. Pues efectivamente, yo creo que eso además es eso de que los Davides ya, pues no es que puedan, porque tampoco es una guerra. O sea, los grandes tienen que estar ahí para algo, para eso están. Pero yo creo que la fragmentación en este caso es buena, pero incluso en otros órdenes de la vida, ¿no? Que se está produciendo, pues porque a eso se va. Roma está acabando y tendrá que venir otra época, vamos. La segunda Roma. O sea. Sí, bueno, yo aquí he hablado del futuro que nos viene, pero el concepto de interfaz va a cambiar en breve y la interfaz va a ser el propio usuario. Ahora, dentro de la rama de I+D estamos trabajando muchísimo con el contexto del servicio, el contexto del usuario,
contexto del consumo de ese servicio por parte del usuario, que el usuario, la persona, volvamos al tema de la persona, si va a consumir un producto o un servicio en la calle o en su casa o en el trabajo, ese producto, esa interfaz que no se toca, es su entorno, se tiene que adaptar a ese momento. Claro. Y sí, ahí estamos trabajando ya metafísica experimental de las interfaces. Yo recuerdo, mucha gente recuerda de mí en las primeras jornadas, unas jornadas que hacemos gente de tiflotecnología, digamos al margen de las oficiales. Al margen no quiere decir, bueno, quiere decir más evolucionado, porque las oficiales pues siempre van más con los tiempos que tienen que hacer y tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Pues hace muchos años, pero yo creo que las primeras fueron en el 2005 y me preguntaban que cómo veía yo el futuro. Digo, yo quiero un pinganillo en la oreja con el que puedo hacer todo. ¿Y qué es todo? Pues que el ordenador no sé dónde, estaba describiendo la nube, que ahora está de moda, pero que ya existía, eso no es nuevo, y que te haga caso y que puedas hablarle con la voz y que te haga pues todo lo que tienes que hacer. Y así hacia eso se va indudablemente. Lo que no se puede hacer es, cuando pensamos en nuestro troglodita, yo siempre pongo un ejemplo, que estoy loco por encontrar la imagen de televisión porque la vi, pero no la encuentro, va muy difícil. Y era cuando estaban muy de moda los cursos que daban los chicos jóvenes y tal, a los yupicillos estos, a la gente mayor, para que aprendiera a utilizar internet. Entonces la imagen era, lo he contado muchas veces, pero es que viene a cuento, es eso, una señora mayor sentada delante de un ordenador, delante de un PC, en una plaza del pueblo, con el Google Earth delante, y el chavalillo enseñándolo, señora, porque aquí se puede ver todo el mundo y tal. Y en el fondo estaba la torre del pueblo, y en el Google Maps, en el Google Earth también, para que la señora se diera cuenta de que, fíjate que se puede venir. Y dice, pero niño, ponme París o algo que no he estado, que esto ya lo veo enfrente. O sea, que le di una lección como una casa. Y otra cosa que me gustaría decir antes de abrir el coloquio es que se la robo a Fátima descaradamente también, que ha pasado por aquí con su Arduino y con su esfero y con cosas, y pasará más veces, para hablar también del Open Hardware y demás, pues y Open Software y cómo se puede hacer un pulsador con un plátano, con el Mackey o cosas de este tipo. Pues cuentan que contaba por internet ahora que está muy de moda estamos de moda los emprendedores, y ahora los políticos abrazan emprendedores en vez de besar niños y tal, no sé por qué, y eso mal me huele porque normalmente estas cosas es apetitoso para ellos, ¿eh? Pues yo seguramente. Y cuentan que había es un OAX, bueno, un OAX de los buenos, un ejemplo de los buenos que hay por internet, 2 niños en la nieve, en algún lago helado, que estaban patinando sobre nieve, y entonces en una parte la nieve está más resquebrajable, más fina, y uno de los niños se cae adentro y le tienen que salvar. No hay nadie, estaban los niños jugando solos, y entonces el otro, el que quedó arriba, se quitó un patín y con el patín pues consiguió pues hacer el suficiente hueco para sacarlo. Y se fueron al bar del pueblo después, ya estaban comentando, estaban allí los niños, le estaban dando algo caliente y tal, y estaba el tal Einstein allí. Y le preguntaron, bueno, ¿cómo lo habrá podido hacer el niño solo y tal, salvarle? Y dice, pues yo sé cómo lo hizo. Y estaba todo el mundo esperando que les empezara a dibujar fórmulas con tiza en la pizarra o en la mesa del bar. Y dice, no, ¿sabéis por qué lo hizo? Lo hizo porque no había nadie allí diciéndole que no lo podía hacer. Entonces, me parece un ejemplo muy bonito. Yo creo que ahora se puede hacer de todo, incluso hacer coloquio. Así que lo que tengáis para Jonathan, pues hoy no tenemos inalámbrico, pero echáis un grito y se oye. ¿Tenéis alguna...? O lo hacemos todo en la merienda, pero vamos. Yo porque a la gente le quede algún comentario de vuestra parte. Súper claro, y es eso, es decir, al final un producto no tiene que ser el que lo hace, sino está destinado a un público concreto. Y mientras más usable lo haces, pues más vas a alcanzar éxito con tu producto, porque más gente va a poder utilizarlo. Claro, además fidelizas. La gente, cuando algo le gusta, lo va a seguir utilizando, y el boca a boca actualmente y en el futuro también funciona muchísimo. Por ejemplo, dentro de, yo hablo por experiencia propia, el tema de personas ciegas con dispositivos, casi todas las personas con discapacidad visual utilizamos productos similares porque, oye, a mí esto me funciona. Todo demás como siguiendo la estela, y funciona muchísimo. Y también, aprovechando tu intervención, Larry, quiero puntualizar que también la persona, el usuario, tiene su responsabilidad. Si no das ese feedback a la persona encargada de diseñar y crear ese producto, y el producto tiene fallos, es culpa tuya también. Nosotros estamos hartos de decir eso, sobre todo Jonathan, que lo escupe mejor que yo, pues en Twitter o por ahí, cuando la gente pregunta,
o dice, pues vaya mierda, esto que funciona mal en el Mac y suele tener alguna muy concreta y dice, has pasado el Onyx, que es una cosa que limpia todo y que lo te pone para todo en orden. Esa es una de las típicas. Y la otra, mira, has escrito a accessibility@apple.com, pero te has quejado allí, porque es que eso de quejarte entre nosotros está muy bien, pero también... Mira, los informáticos tenemos 3 reglas. Cuando algo falla, 1, aprieta todos los conectores. 2, consulta el manual para ver si lo que estás haciendo está bien. Y 3, ponte en contacto con el fabricante por si el manual está mal. Claro. Yo hoy he venido con Ese una... es el problema del usuario nunca se equivoca. Hoy he venido con una camiseta que me ha regalado Jimeno en el RST de Fundación Orange, pero tengo una todavía que me regalaste tú una vez, que me mola mucho, que es eso, no me pregunten, mira el manual. Esa es que me salió del alma, pero porque, como bien sabe Enrique, ya menos porque con la edad uno se va poniendo más borde, pero no me importa colaborar, participar, responder dudas y demás, pero cuando te hacen preguntas que fácilmente pulsando la tecla de ayuda o dándole un poquito, te sientes un poco Wikipedia y no me mola. Sí, yo la mía, las tuyas son esas 2 que yo he hecho, la mía es muchas veces, pero has mirado en Google, o cuando te preguntan, ¿qué hay de no sé qué, no sé cuánto? Pon no sé qué en Google. Y ya que sigan, joder, que la gente... Más cosas. Yo quería preguntar sobre personalización, porque se oye mucho, pero yo creo que no acaba de despegar. No sé si lo que has comentado antes sobre el contexto es la clave del futuro, si eso ha sido una flor de verano, o cómo crees que va a evolucionar el concepto de personalización. Hombre, el tema está en que el problema es que han abrazado el concepto de personalización en interfaces antiguos. Y cuando digo antiguos, son interfaces actuales de pantalla de ordenador de sobremesa o pantalla de dispositivos móviles. Eso, para los que estamos en la cresta de la ola del contexto, es una interfaz antigua. Entonces, la personalización ahí está limitada por los canales de salida que tiene la aplicación. Puedo modificar el aspecto visual, puedo modificar el aspecto sonoro, que son los soniditos que utiliza, o puedo modificar el idioma empleado en los textos o proporcionar una alternativa para esos textos, bien sea en lengua de signos o poco más. El tema está en cuanto la máquina no te permite la suficiente personalización para que te resulte usable o accesible. Entonces, el contexto va por ahí, en romper esas ataduras, esa interfaz limitada a una comunicación física, porque quieras o no, los teléfonos se tocan, los teclados se tocan, los ordenadores se tocan, los interruptores se tocan. Hay una dependencia física importante, porque por ejemplo me dirán, pues hay cacharros que les habla, le dices comando y aquello funciona así, pero antes tienes que tocar un botón para que aquello empiece a reconocer el micrófono. Entonces, el contexto intentamos romper, digo intentamos porque estoy trabajando en eso, en el proyecto Cloud for All, proyecto europeo y demás, que es una cosa que a mí me resulta muy curioso. Europa invierte mucho en crear arquitecturas para que luego Estados Unidos, Australia y Japón creen productos. O sea, nosotros ponemos toda la sapiencia allí, creamos un modelo, una arquitectura en la que construir arriba productos y luego llega el tema de la personalización. Por ejemplo, en Cloud for All, que es el proyecto en el que estoy yo trabajando, por simplificártelo, tú entras en un primer paso, que es definir tus necesidades o personalizaciones o prioridades. Por ejemplo, a mí me gusta tener tamaño de letra grande, me gustan los tonos azulados porque los veo mejor, soy ciego y quiero que haya siempre un lector de pantalla con una velocidad del 70%, pues eso lo grabas en tu perfil y con un identificador, que bien puede ser una etiqueta NFC en un anillo, una prenda de vestir o un pincho USB, algo que te permita llevar esa etiqueta de identificación, te acercas a un producto compatible con Cloud for All, que estamos pensando en teléfonos móviles, hogares inteligentes, cajeros automáticos, dispensadores de productos, ATM, multitud de productos. O sea, estamos diseñando una arquitectura en donde el usuario llega, se identifica sus necesidades, no se identifica al usuario, eso es importante, el usuario es anónimo, pero sí dice, necesito un lector de pantalla,
¿Por qué? ¿Porque eres ciego? No, Enrique ve algo y usa el lector de pantalla. Simplemente yo necesito que aquello hable. Pues yo llego al cacharro o a la casa o a la habitación, reconoce mi etiqueta de identificación y se adapta a mis necesidades, busca adaptarse. Dejemos de intentar cambiar aspectos mínimos de la interfaz y que se adapte a nuestro entorno. El contexto manda y el contexto viene definido por nosotros, nuestra situación, nuestras necesidades, nuestro ánimo, nuestros conocimientos, nuestras actividades y nuestras tareas pendientes. Eso es el contexto. Pues yo espero que triunféis con el Cloud for All. Sé dónde vais a fracasar, en la banca. O sea, eso. Cuando lleguéis a la banca, no, un cajero no lo van a cambiar nunca por seguridad. Bueno, yo cuando me toque discutir con ellos me llevaré el bastón por si tengo que romperle la cabeza a alguien. Bueno, pues llévate uno que no sea plegable. Sí. Eso me recuerda, bueno, no tiene nada que ver, pero es tecnología del año Catapult. Eso de que te lleves uno plegable me recuerda un día que estaba yo en Zaragoza, enfrente de la delegación de la ONCE, esperando a no sé quién, cuando la delegación de la ONCE estaba en el barrio del Tubo, que todos sabrán lo que es y qué parte era de Zaragoza. Y vino un señor ciego con un bastón plegable, había un coche muy mal aparcado y el hombre se dio en una rodilla, pero que le dolió muchísimo, se le vio cara de dolor y tal, y le dijo, no sé yo muy bien imitar a los maños, pero con un acento maño muy fuerte, dice, espera que ahora vuelvo. Y digo, ¿por qué habrá dicho eso? El tío se debió, vamos, pasaron un tiempo y el hombre salió con un callao, un bastón grande, de esos no plegables. Debió ir a la tienda de la ONCE a comprar un bastón y vamos, el coche lo puso, vamos, le rompió 4 cristales. Llevaría un modelo Madrid 1 plegable y compró el Encina 4. Pero lo cumplió, ¿eh? Dice, espera que ahora vuelvo, y volvió, el tío volvió. Así que tú igual, más cosas. Hombre, yo he de reconocer que en mis tiempos de ciego energúmeno, que los he tenido, a veces me sale alguna vez una ramificación y demás, he ido por la calle de esto, he hecho un test de calidad de los faros de un BMW. ¿Sabes quién ganaba? ¿Mi rodilla o el faro? Ganó mi rodilla. No hay pruebas. Ah, pues nada, vas a hacerlo seguro. Y luego también está el tema de, señores, personas que aparcáis los coches muy pegados a la acera, recoged los retrovisores, por favor. Sí, que nos damos con ellos. Sí. Bueno, y cuando se supera la resistencia del retrovisor te lo llevas de paseo. Os podemos romper la interfaz. Totalmente. Bueno, pues nada, que si no tenéis nada más, nos vamos a lo que nunca se ve en la red ni se oye en el podcast, que es a tomar una meriendilla. Así que animo a la gente que vengáis. También, por cierto, que cuando vengáis os inscribáis, porque nos ayuda simplemente a dimensionar esto y que no sobre. Bueno, si sobra se lo dejamos aquí a los chicos de CEAPAD, pero vamos, que ya les invitamos a mucho. Y nada más, hasta el próximo, que será el 9 de mayo y con Roberto Pérez, seguramente. Muchas gracias. Hasta luego. Tenemos a una persona que, bueno, que es muchas cosas, es consultor en accesibilidad, usabilidad, en tecnología en general, en TIC, y yo no sé ya cómo se va denominando, ahora nos contará, porque cada vez salen conceptos nuevos y además cada vez él se dedica a más cosas. Entonces, vamos, su base de operaciones de trabajo pues está en Tecnosite, esta empresa pues que ha sido muy puntera en temas de accesibilidad web y tal durante muchos años en el grupo de Fundación 11, y allí trabaja en I+D, pero también pues es desarrollador de aplicaciones y también piensa en la tecnología. Volviendo al tema de San Pedro, probablemente sí que comparta, ahora nos lo dirán, bastante el hecho de que no por inventar muchas cosas corriendo o por sacar un aparato cada mes significa innovación. A veces se innova más estando más tranquilo. Claro, es que corre ahora hay como una corriente, yo detecto en Twitter y por ahí, que es donde más me muevo, de que, yo qué sé, que sistemas operativos como iOS, bueno, eso lo dice aquí uno que está presente, uno de los pocos que está, ¿no? Ha aparecido el 10 de BlackBerry, lo de
lo de iOS es una mierda que no sirve para nada, eso ya se ha quedado muy antiguo. Como que forzamos a la gente a que corra mucho, cuando yo creo que la filosofía Apple, para bien o para mal, lo que ha tenido hasta ahora era que se fijaba mucho en el usuario como centro de la cosa, entonces el usuario acaba estando muy contento con ello, porque le funciona. Entonces, bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Que no, sí, ya tienen que cambiar la interfaz y tal, y otro que dice, no, es que inventaron una interfaz con 6 años con cosas como los comunicadores que se presentaron que eran gratuitos porque están hechos con becarios o con doctorandos que les interesa hacer esas cosas, y los hay muy buenos, hasta mejores que los que se pagan a 5.000 el bit, que los hay por ahí, que todos conocemos y que son demasiado caros como para mantenerlos. Y poco más, el mes que viene, es de las pocas veces que vamos a poder adelantar lo que hay en el CATS. El mes que viene vamos a hablar de la famosa 508, la que hablamos muchas veces, porque viene una persona que vive en Miami, también una persona ciega, por curiosidad. Ahora no sé si vamos a tener un montón de personas ciegas, pero nada, esto es pura casualidad, no tenemos en cuenta ni el sexo ni la capacidad de la gente, viene la gente que nos parece que tiene que venir. Vendrá Roberto Pérez, Dios mediante, a hablarnos de la 508 y lo que supone. Hablamos aquí muchas veces de lo que pasa, de lo que es la pata legal, de lo importante que es el tema del que se va a hablar hoy, además, que casi como, bueno, preámbulo no, que van a ser muy continuados un tema de otro, van a tener mucha relación, de lo que cuenta el diseño, el acceso y la usabilidad y todo esto desde el principio, de los tiempos de las cosas, y él nos hablará de lo que eso, de cómo la 508 en Estados Unidos ha forzado eso, porque ha obligado a que se haga así, si se le quiere vender al gobierno, y nos contará pues ejemplos y cosas, ¿no? Pero hoy, y ya yendo a lo de hoy, hola, Cats, tarde como siempre en familia, hoy en familia, no sé si es el fútbol, la gente ha tenido varias historias y hoy estamos muy en familia, aunque claro, como esto después ya se ve por internet, pues en internet tendremos las 500 o 600 visitas que solemos tener al mes y lo que va aumentando. 4 cositas de la homilía esa que doy yo al principio. Bueno, primero, que hoy cumplimos el Cats número 11. Por eso hemos traído una persona ciega, claro. No es casualidad. Pues yo no lo sabía. Mira. Porque y dirán ustedes, tú es que vienes a todos. Digo, no, pero es que yo no valgo porque yo no estoy en la 11, entonces no sirvo. No sirvo. ¿Ves qué tonterías aprendo mirando el intermedio? O sea que... cumplimos el 11. El mes pasado no tuvimos porque tuvimos el encuentro sobre responsabilidad social tecnológica, del que nos hallamos ahora editando los vídeos y demás, porque... Bueno, somos pocos, la abuela no parió, pero somos muy pocos y es un trabajo que da muchas horas de edición para dejarlo bonito y tal, pero bueno, fue yo creo que un éxito, la gente que estuvo se lo pasó bien, tuvimos novedades tipo, bueno, ya no es novedad, pero la gente no es fácil que vea una impresora 3D, por ejemplo, allí haciendo cosas, y sobre todo adelanto, y todavía pueden vivir de rentas porque sigue adelantada, y otros, ¿qué leche le van a hacer si funciona? Pero en fin, de esto seguro, de todo este tipo de cosas seguro que nos habla Jonathan Chacón, que es el nombre del ponente, con el que, bueno, los que lo oigáis esto por podcast estaréis hartos de oírle conmigo, aunque nunca tan cerca uno de otro. No te voy a hacer nada, no te preocupes. Pero siempre... Yo estoy casado, ¿eh? Yo ya aviso. Yo también, por eso. Siempre entre Sevilla y Madrid, por Skype y grabando podcast, y ahora seguimos con nuestra serie interrumpida de que estamos enseñando a la gente la historia de la Internet y qué hay debajo y demás. Pero en Cats no había estado, así que aprovechando que lleva una temporada por su trabajo principal o su trabajo más... Por el que tengo nómina. Eso es, porque tienes nómina. Pues está una temporada en Madrid, pues hemos aprovechado para que se acerque a Cats antes de que se vaya, de nuevo a Sevilla, a su Sevilla natal, y nos hable de lo que habéis visto ahí, la base de todo, que es el diseño. Así que, Jonathan, yo ya me callo. Pues muchas gracias, Enrique, gracias a todos los que estéis aquí y gracias por la oportunidad de participar en Cats, aunque debo decir que cuando Enrique me contactó tienes que hacer un Cats, yo te hago un Cats, pero tú dime de qué quieres que hable.
Y es una cosa que estuvimos hablando bastante tiempo hasta que al final, en un cruce de tweets, y yo, lo que tú quieras, pues de diseño, pues yo hablo de diseño. Quedó un poco absurdo que un ciego hable de diseño, pero cosas más raras se han visto. De todos modos, antes de ciego fui diseñador gráfico o infógrafo, como se llamaban en aquellos tiempos. Así que un poco... Todo hubo planteamientos muy majos y conclusiones que ahí estará la charla y la veréis, pero muy interesantes, como que si no nos gusta la política, hagámonos políticos, que me gustó mucho, como entrar de alguna manera en la economía del bien común sin entrar a tope en los planteamientos. Hay cosas que son implanteables o que a la gente no le gustaban tanto, pero hay partes de la economía del bien común que sí que son asumibles. Y bueno, yo creo que como haremos un blog dentro del blog o un blog dentro de la web de la FTS para que veáis tanto los vídeos como las conclusiones, pues allí se podrá ver todo lo que pasó, menos pues lo que hablamos en los pasillos, como siempre, pero hubo maravillas. Yo destacaría también, que no quiero que se me olvide, toda la parte de cosas incluso gratuitas que hay, el Open Software, el Open Hardware, que ya estaba aquí representado en CATS, con el de Fátima, por ejemplo, y el ánimo que la gente tiene a seguir y lo divertido que está, como en estos casos, donde bueno, pues está de forma pues bastante más libre que lo que es habitual. Como decía el añorado José Luis San Pedro, que se nos acaba de ir, pues no, la libertad es una cosa bastante difícil de alcanzar y no desde luego lo que tenemos ahora, porque poner el dinero como protagonista no es que el capitalismo exacerbado no es que dé la libertad. Vaya usted a un supermercado sin pelas y vea usted lo libre que es, ¿no? Pues ir cambiando esos paradigmas en la medida de lo posible,